Cuando yo jugaba, en mi cuerpo estaba el niño y dentro estaba la niña. Para mí era importante que todo lo que yo jugaba fuera para él y fuera para ella. Siempre fui los dos y los recuerdo a los dos y están conmigo y les llevo conmigo porque para mí la infancia no ha terminado. Yo puedo volver a ser esa niña que bailaba, esa niña que miraba hacia el cielo para encontrarse con la infinidad, esa niña que se sentaba en el columpio para soñar, ese niño que soltó las armas que le daban en las manos y dijo, no, no quiero estas armas, lo que quiero es el cabello largo de las muñecas. Me llamo Lía y me conocen como la novia sirena. Mi nombre lo elegí porque Lía significa la trabajadora, también significa cansada y también significa alumbramiento. Es un nombre que se nombra, que existe y que resiste. Todo lo que me evoca mi infancia está relacionado con lo femenino, porque yo me sentía muy identificada con eso. O sea, recuerdos muy arcaicos, como meterme a bañar y colocar la toalla sobre mi cuerpo, pero a la manera en la que las mujeres colocan la toalla en su cuerpo. Todo está vinculado a la feminidad, todo. Y para mí era una violencia porque no lo podía abrazar en toda la plenitud que yo quería abrazarlo. Casi siempre me preguntan cuándo inicié mi transición y cuando me preguntan cuándo inicié mi transición yo digo que desde siempre. No tiene un inicio y no tiene un final. Todo el tiempo me estuve transformando, me estoy transformando y me estaré transformando. Yo crecí junto a mi prima Marely. Ella fue mi primera compañera, mi primera mejor amiga. Mis primeros recuerdos vinculados a la feminidad tienen que ver con ella. Quien nos cuidaba era nuestra abuelita Virginia cuando mi mamá y mi tía tenían que salir a trabajar y parecía como si entráramos en un mundo totalmente femenino porque ella estaba encarnando su feminidad, pero yo también estaba encarnando la mía y ella con su mirada tan transparente y tan tierna nunca me hizo sentir que yo no pertenecía a esa feminidad. Al contrario, me dio la bienvenida. Los años comenzaron a pasar y las violencias comenzaron a llegar a mi vida. Justamente cuando las personas que estaban a mi alrededor negaban mi identidad y me decían, es que tú eres un niño, a ti te pusieron este nombre, a ti te pusieron este género y lo que tú dices que quieres ser nunca va a poder ser porque eso es ir en contra de la norma, eso es ir en contra de lo natural, eso es ir en contra de la religión. Y bueno, ¿qué es lo normal y qué es lo natural? Para mí es algo totalmente ficticio, que no existe. Estaba en la secundaria y recuerdo que mi cuerpo estaba colocado en un lugar donde las miradas, las palabras y los gritos pues lo herían. Era como estar sembrada en la lengua de todas las personas, en los ojos de todas las personas, junto a otras compañeras y otros compañeros que eran diferentes. La diferencia en este lugar es algo que se rechaza, algo que se reprueba, algo que se persigue. Todo era una pregunta alrededor de mi cuerpo. ¿Por qué quieres ser mujer si tú eres hombre? ¿Por qué te mueves así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué te gusta esta música? ¿Por qué todo era por qué? Otra de las cosas que sucedieron fue que
pues los afectos no pude experimentarlos como yo hubiera querido. Todo el tiempo cuando recuerdo a la secundaria pienso en cuál hubiera sido la contrahistoria de este lugar. Y cierro los ojos y me imagino a mí de alumna, adolescente, mujer, caminando por los pasillos de este lugar, pudiendo nombrar a todas las personas de las que yo me enamoré, que no podía nombrarlas, porque yo sabía que si las nombraba iba a ser un riesgo, porque pues eran hombres. Yo viví una época en la secundaria muy interna, o sea, yo estaba en mi mundo hacia adentro, porque no podía estar hacia afuera, no podía exteriorizar lo que estaba viviendo por dentro, porque si lo exteriorizaba, la violencia iba a ser más grande de lo que ya estaba haciendo. Las violencias que yo viví eran insultos, agresiones físicas, lo que ahora llaman bullying, y a mí no me gusta llamarlo bullying porque es muchísimo más profundo. Mi cuerpo, mi dolor, mi tristeza, mi enojo era ignorado por la planta docente. Entonces yo no tenía la oportunidad de decirlo. Sentía vergüenza de acercarme a mi familia y decírselo. Entonces todo era hacia adentro. La gesticulación de mi cuerpo era totalmente hacia adentro, con una coraza. La secundaria me dejó muy herida y por lo tanto muy tímida. Y cuando te digo que era muy tímida es que salía a la calle y me guardaba en la coraza y no quería que me vieran. Y todo el tiempo mi energía estaba puesta en eso, ¿sabes? En si me vieron, no me vieron, cómo me vieron, qué dijeron de mí. Yo tuve que abrazar todas esas malas miradas y resignificarlas, porque era un modo de sobrevivir. Entonces, creo que hoy ya para mí es diferente, ¿no? Antes yo veía que la gente me miraba en las calles y para mí era muy incómodo y muy pesado, porque me sentía perseguida, me sentía bajo un microscopio, bajo un lente que trataba de, sí, como de poner mi extrañeza en el centro. Yo ya no quiero esconderme en la coraza, ¿sabes? O sea, porque antes era, me están viendo y me escondo en la coraza, porque no quiero que vean que yo veo que me ven. Y ahora es, me salgo de la coraza, acepto que la gente me está viendo porque soy un cuerpo extraño, porque soy un cuerpo trans y me reconcilio con esa mirada. La coraza para mí ahora es un espacio de descanso que me hace fuerte, o sea, me escondo, me revitalizo, me escucho y después salgo. Cuando hice esa transición de la secundaria a la preparatoria, fue el momento en el que yo le di el primer abrazo tierno, amoroso y de resistencia a mi propio cuerpo. Para mí era muy emocionante la idea de entrar a una preparatoria con la puerta abierta, porque así se les decía a las preparatorias de la UNAM, a puerta abierta. Y yo creo que esa puerta abierta también es para el cuerpo, porque ya era el momento donde yo podía elegir desde mi propia voz cómo vestirme, cómo moverme, cómo hablar, cómo dar los ojos y también cómo dar la lengua, qué palabras utilizar. A pesar de que aún había un filtro que pasar, que era el de mi casa, pues cuando salía de la casa de mi madre y de mi padre, pues ya me abría la puerta a mí misma. Aquí en la universidad hay mucha memoria de mí misma. Yo soy muchas versiones de mí misma. Cuando era alumna, cuando deseaba ser profesora, cuando me inundaba de emoción abrir los libros e investigar. Sí, siento que es un lugar que funciona para mí como un archivo de la memoria trans. Yo el 7 de febrero de 2015 hice un cambio legal en mis papeles para que el Estado mexicano me reconociera como Lía Nereida y como lo que yo soy, una mujer. Y entonces yo tuve que hacer un proceso de homologación dentro de la universidad. Fue una lucha muy fuerte porque la universidad en esos años desconocía que la ley de identidad de género ya era una posibilidad administrativa.
no solamente soy Lía la que fue alumna, soy Lía la que también realizó activismo dentro de la universidad, la que realizó una pedagogía de la ternura y la que trascendió. Cuando yo empecé mi trabajo performático, cuando yo estaba estudiando pedagogía, cuando yo decidí transicionar y hacer toda una intervención en mis papeles, el clima político de este país era otro. La ley de identidad de género todavía no había transitado a un trámite administrativo, entonces eran otros tiempos políticos para el movimiento trans. Necesitábamos intervenir las calles desde otras acciones que ya no fueran solamente la rabia, que ya no fueran solamente el resentimiento. Y para mí era muy importante decir, la ternura, el cariño, el amor, la seducción, también son una manera de hacer activismo. La vulnerabilidad es totalmente política y transforma. Cuando el arte se deja seducir por la pedagogía, porque a mí me interesa la pedagogía y me interesa el arte, es como una explosión. Es como un haz de luz. Por eso para mí es tan importante que mi resistencia política trans sea la pedagogía y sea el arte. Me interesa la educación, pero también la creatividad y la combinación de estas dos. El arte que hago yo es un arte trans, porque transforma, porque incomoda, porque desobedece y porque no es necesario definirlo. Recuerdo que cuando era pequeña, mi primer contacto con el agua fue algo muy fuerte porque fue en una fiesta familiar y recuerdo a un grupo de niños ajenos a mí que me aventaron al agua. Ellos gritaron, pues es que los hombres tienen que aprender a nadar. Mi primer contacto con el agua está relacionado con la violencia. Mi mamá siempre insistió en que era necesario hacer deportes cuando yo era pequeña. Entonces, pues estuvimos probando con el fútbol, con el bádminton, con atletismo. Y finalmente lo que a mí me gustó, lo que me hizo sentir cómoda fue la natación. Me gustaba el agua, pero me gustaba estar adentro del agua, porque antes de entrar al agua todo era complicado. Tener que entrar a un vestidor de hombres y ver sus cuerpos y darme cuenta que mi cuerpo no era como el de ellos y ver cómo trataban de justificar su masculinidad todo el tiempo antes de entrar al agua. Y todo el tiempo me hacía preguntas, ¿y dónde están los vestidores para mi cuerpo? O sea, ¿es este o es el del otro lado? No era ninguno de los dos. En los dos me sentía totalmente incómoda. En uno porque, pues sí, yo no quería esa masculinidad. Y en otro porque podía ser mirada, porque tampoco en ese momento era una chica. Antes de entrar al agua era un momento tan fuerte, tan frustrante, que cuando yo ya me lanzaba al agua con mi cuerpo, con este cuerpo trans de sirena, era como si abrazara la libertad en ese clavado. Me gusta que me digan sirena porque mi voz hipnotiza. Mi voz encanta y mi voz seduce. Dicen que las sirenas tenemos el canto prohibido y que quien decide escuchar ese canto pierde la razón, se deja hipnotizar por la sirena y entonces las sirenas nos llevamos a aquella persona que decidió escucharnos al fondo del agua.
La sirena de la mar me dicen que es muy bonita. La sirena de la mar me dicen que es muy bonita. Yo la quisiera encontrar y besarle la boquita, pero como es animal no se puede naditita. Creo que pensar en el futuro me asusta un poco porque no tengo la certeza de qué va a pasar, pero si me preguntas qué es para mí el futuro, es un momento en el cual el cielo se caiga a la tierra o el mar se derrame y podamos sentir esa libertad. Eh, Donde todos los cuerpos anormales encuentren refugio, encuentren cobijo y donde el suelo pues sea un espacio digno para nuestros pasos, porque son pasos muy grandes. Sueño con el futuro, por supuesto, y cada vez que sueño con el futuro, trato de convertirlo en mi aquí y ahora. Porque sí, es duro ser una mujer trans, la expectativa de vida de nosotras es de 35 años, entonces, ¿qué significa pensar en el futuro? ¿Cuál es el futuro? ¿Hay futuro? ¿No lo hay? ¿Llegaremos? ¿No llegaremos? Bueno, pues esta es mi casa. Mm, es algo muy hermoso para mí decir que esta es mi casa porque quiere decir que aquí descanso también. Y creo que para mí el descanso es muy importante, no solamente porque cuando me voy a dormir recibo en mis sueños otras posibilidades, sino porque es bastante cansado el día a día para mí. Ser mirada, lidiar con la energía de los hombres, tener que explicarle al mundo quién soy es bastante cansado. Habitar una casa para mí es habitar el cuerpo y en un segundo momento compartir este espacio con las personas que yo amo, porque por aquí han transitado muchas amigas, muchos amigos, muchos amigues que pues junto a mí han sido testigos, testigas de toda esta poesía que está en las paredes. Yo he decidido transitar de género y eso está encarnado en mi cuerpo, pero todas las personas que están alrededor de mí también han hecho una transición porque están conmigo. No solo se trata de mí, se trata de mí junto a las personas que están a mi alrededor. Quizás algunas de esas personas también se asumen como personas trans. Quizás algunas personas no se asumen como personas trans. Pero sí se han transformado, porque me miran, porque me abrazan, porque me quieren, porque han sido testigas de cada uno de los cambios. La amistad es una postura política y creo que pensar en la amistad para mí es también pensar en la familia, porque todas mis amigas, mis amigos, mis amigues también son mi familia. Hay una familia más allá de la que te hacen creer que es tu familia. Hay otras casas afuera de la que te hacen creer que es tu propia casa. Ojalá que este mundo nos hubiera enseñado a poder apreciar la otra cara de la moneda, la otra cara de la luna, la contrahistoria. ¿Cuál es la contrahistoria de las cucarachas? Son resistentes, son históricas porque han sobrevivido a todas las eras geológicas. Las cucarachas son astutas y todo el tiempo están inventando nuevas maneras de sobrevivir en el mundo. Entonces, a mí me evoca mucho mi propia historia.
Recuerdo cuando yo era adolescente, una de las cosas que me gustaba mucho hacer era escribir diarios. Entonces tengo muchos diarios guardados de distintos momentos de mi adolescencia y de mi juventud, porque la hoja en blanco se convirtió en un espacio de cobijo para mí, en un espacio que me permitía no sentir la violencia que estaba experimentando afuera. Escribía muchas cosas y poco a poco con el tiempo se fueron convirtiendo en poemas. La poesía la estoy haciendo no solamente por medio de mi escritura, sino por medio de mi voz. Es una extensión de mi piel. La poesía trans es eso, una extensión de la piel. Va más allá de cualquier significado que pueda tener la palabra. Creo que antes de hablar hay que pensar un poco qué va a enunciar una, porque tienen tanta fuerza que, pues mira, derrumban habitaciones, agrietan paredes, pero eso quiere decir que tal vez esta habitación pues ya queda chica para tantos sueños. Nuestra voz ha estado siempre silenciada, se ha hablado de nosotras sin nosotras, entonces al decir que estoy escribiendo mi propia historia, mis propias metáforas que son mi manera de sobrevivir, quiere decir que me estoy haciendo justicia a mí misma. La justicia también se hace en la piel. El hecho de sentirte amada, el hecho de sentirte deseada, el hecho de sentirte mirada por las personas, también es un acto de justicia. Todas las transiciones duelen, en todas las transiciones pierdes a muchas personas, sean transiciones corporales, emocionales, espaciales o transiciones que tienen que ver con todo este entramado. Entonces, yo me abro a nuevas experiencias y toda la memoria que está aquí en este cuarto tiene que ver, en esta habitación, tiene que ver con el deseo, tiene que ver con el amor, tiene que ver con el afecto. Entonces creo que eso a mí me está transformando. En este momento de mi vida, ahora reconozco, por ejemplo, cuando una persona me atrae. Y se lo digo sin ningún pudor. Sabes que me siento súper atraída hacia ti. Y no por esto quiere decir que me quiero acostar contigo, porque eso se piensa siempre en nosotras las mujeres trans, ¿no? O sea, que si tú como mujer trans le dices a alguien, oye, me atraes, eso tiene necesariamente una connotación sexual. Mi cuerpo ha sido el espacio de exotización por parte de una mirada masculina, porque ella decidió convertirse en otra cosa que no era más un hombre. Y eso es poner mi cuerpo en un espacio de culpa y de víctima que a mí me pone en riesgo. Me queda claro que el cuerpo de nosotras las mujeres trans, y esto sí lo hablo en colectivo, es un cuerpo que desata demasiadas contradicciones, porque somos miradas, somos deseadas, pero parece que el deseo está prohibido y que ese deseo se convierte en la pulsión de muerte. Puedo desearla, puedo encontrarme sexualmente con ella, pero amarla, imagínate los costos políticos que tiene que un hombre le diga al mundo, yo puedo amar a una mujer trans. Si me quieres, quiéreme trans. Y sí, hemos de aceptar la soledad política. Yo me siento muy sola, a pesar de ser quien soy, a pesar del reconocimiento político que tengo en este país. A veces me pregunto por qué me siento tan sola, ¿no? ¿Por qué puedo salir a marchar o hacer un performance y que haya tanta gente? Pero poca gente limpiando mis heridas, ayudándome a sacar las cosas de un lugar que se está cayendo a pedazos. Perdón, chicas.